Muy buenos días con todos, sean ustedes bienvenidos al curso de análisis y diseño de estructuras metálicas con SAP 2000. En esta ocasión yo seré el instructor que los acompañe durante este curso. Soy el ingeniero Reinaldo Mantilla, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería por la especialidad de Ingeniería Civil. Actualmente cuento con experiencia de 4 años en el análisis y diseño de estructuras de concreto armado y estructuras metálicas en general. En esta ocasión vamos a comenzar con la primera sesión en una introducción al diseño de las estructuras metálicas. Para presentar el curso, les comento que en el presente curso de análisis y diseño de estructuras metálicas se estudiarán los conceptos necesarios para el desarrollo de diversos proyectos de estructuras metálicas, desde el comportamiento aislado de los diferentes miembros de la estructura hasta el funcionamiento de la estructura como un todo. Para el análisis y diseño de nuestros ejemplos se aplicará el uso del programa SAP 2000 y a la parte del SAP 2000 nosotros usaremos lo que son hojas de cálculo, manuales de teoría, planos y las normativas vigentes. En este curso se iniciará desde cero, es decir que estudiaremos el comportamiento, las ventajas con respecto a otros materiales de construcción, se interpretarán las normativas vigentes y se explicará el uso correcto de ellas mediante ejemplos prácticos desde los cuales uno podrá referenciarse para poder resolver situaciones más complejas que puedan presentarse en el campo laboral. Además, avanzaremos de manera secuencial cada uno de los ejemplos de estructuras para que pueda ser replicado de manera correcta cuando el alumno tenga la oportunidad de realizar un proyecto similar. Ahora vamos a hablar del acero estructural. Para tener una idea de las características del comportamiento del acero en resistencia y deformación, es necesario estandarizar un ensayo esfuerzo-deformación de un espécimen en tracción, y los resultados deberían mostrarse en un diagrama similar al que nosotros presentamos. También debemos advertir que en el caso de que se realizara un ensayo en compresión, los resultados serían muy similares. La peculiaridad de estos ensayos es que son obtenidos a velocidad lenta y a temperatura ambiente, como se espera que se ocurran en la generalidad de los casos en la práctica. Se presentarían resultados distintos si las condiciones variaran. Esta gráfica es muy importante, sobre todo que entendamos cómo es que funciona. Acá por el lado derecho nosotros podemos ver una muestra de cómo es el espécimen y cómo es el ensayo. En el espécimen nosotros vemos que está sometido a tracción, que es una barra de las que normalmente nosotros conocemos, similar a una barra de acero de refuerzo de concreto armado, solamente que en este caso es una barra de acero estructural. Acá vemos en el diagrama, en la parte inferior, en el eje de las abscisas, vemos que hay puntos importantes, ¿no? Primero vemos acá que hay una línea recta que significa que esta es una constante y esto está representado por esta división, ¿no?, de esfuerzos entre deformaciones, que nos da una constante que es conocida como el módulo de elasticidad del módulo de Young. Ahora también vemos que hay un punto de quiebre donde se da un pequeño bajón en la curva, que esto ocurre cuando se genera lo que vemos en el gráfico de acá, ¿no?, que el espécimen acorta su sección, se hace más pequeña. Conforme se va estirando llega un momento en el que se acorta la sección, entonces se da este quiebre y luego se comienza a deformar ya se comienza a deformar de manera exagerada con esfuerzos muy bajos, ¿no? Aquí vemos que primero en la primera parte de la curva los esfuerzos varían mucho, pero se deforma poco. Y ahora en todo este sector vemos que el esfuerzo es muy leve, pero se deforma grandemente, ¿no?, hasta que finalmente llega a un punto último de esfuerzo donde falla. Ahora, esa explicación la podemos ver acá, ¿no?, que nos indican qué es el punto de fluencia o el valor de Fy, que es cuando se termina la proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones en un espécimen libre de esfuerzos residuales.
Los aceros estructurales mantienen un rango definido de esfuerzo constante versus deformación en este nivel de esfuerzo unitario. Como les comentaba, esta relación es constante, no varía. Ahora, hay un concepto similar llamado resistencia a la fluencia, que es el caso de pocos aceros, ¿no? En ciertos aceros es necesario definir un concepto similar cuando no hay un punto preciso de fluencia. Ocurre con aceros de alta resistencia o con tratamiento en frío. Se acepta entonces como un valor adecuado a lo indicado en la siguiente figura. Esta gráfica es similar a la anterior, solamente que nosotros no vemos acá un punto de quiebre exacto, ¿no? Similar a la anterior. No hay un punto de quiebre donde podamos ver que el acero varía. Entonces lo que se hace en estos casos es se traza una línea paralela a la tangente. Nosotros sabemos que nos indica el módulo de Young o el módulo de elasticidad. Trazamos una paralela la cual comienza en el valor de deformación unitaria de 0.002, que es el valor adoptado para las estructuras de acero, ¿no? Así como ese valor, hay uno que se conoce como límite de proporcionalidad, o F sub P en este caso, que en ensayo con aceros no tratados térmicamente, y que son la mayoría, se observa que se pierde la proporcionalidad antes de llegar al punto de fluencia, y ello se debe a la presencia de los llamados esfuerzos residuales, que se generan en el elemento cuando éste se enfría luego de su laminado en caliente. Los esfuerzos residuales, que pueden ser de compresión o de tracción, se suman algebraicamente a los esfuerzos del ensayo y cambian el comportamiento esperado en el espécimen. Como hay estructuras que van a ser estudiadas en el rango elástico, es conveniente que se conozca el límite de proporcionalidad así. Y acá tenemos lo que son los dos casos para el límite de proporcionalidad. En este caso se dividen en dos: para los perfiles laminados en caliente y para los perfiles soldados. La separación entre perfiles soldados y perfiles laminados en caliente lo vamos a explicar más adelante, pero es importante que nosotros sepamos que los perfiles de acero se forjan así como nosotros conocemos las espadas, cerraduras, etcétera, que nosotros hemos visto gráficamente, que se pone el metal, el líquido, en unos hornos para luego ponerlo en moldes y que adopten la forma del molde mientras se enfrían. En el proceso de enfriamiento se generan lo que son los esfuerzos residuales, que es lo que es representado acá como 10 KSI o 16 KSI. KSI, que es la unidad de Keep Square Inch, que quiere decir kilolibra por pulgada cuadrado en el sistema inglés, o en el sistema MKS, que es el que nosotros mayormente manejamos, 705 kilogramos por centímetro cuadrado o 1130 para el caso de perfiles soldados, ¿no? Perfiles soldados son los perfiles de acero que están en base a planchas de acero que son soldadas. Ahora otra propiedad importante del acero es la resistencia a la fractura, o el valor de Fu, que es el esfuerzo de falla del espécimen. Generalmente por ejemplo para el acero A36, que es el que más comúnmente vamos a ver, es de 58 KSI, ¿no? Este de acá, este valor queda representado en la gráfica acá, ¿no? En el punto en donde falla. Ahora también tenemos una propiedad que se denomina ductilidad. La ductilidad del acero es la propiedad que permite que se deforme grandemente antes de fracturarse. Esta propiedad es de suma importancia, ya que en lo que nosotros sabemos, las estructuras, nuestra filosofía de diseño nos pide que nosotros debemos de lograr que las estructuras se deformen grandemente antes de fallar. ¿Esto con qué finalidad? Para que la deformación se pueda ver y entonces las personas puedan evacuar al momento de verse esta deformación.
Y eso se puede ver en las gráficas de acá, ¿no? Después del punto de fluencia, cuando empieza a fluir el acero, se deforma grandemente antes de fallar. Nosotros vemos esto en esta gráfica. Y algo similar se puede ver acá, ¿no? Que igual se deforma grandemente antes de fallar, ¿no? Tenemos el módulo de elasticidad o módulo de Young, que es la relación entre el esfuerzo y la deformación en el rango elástico. Acá tenemos los valores del módulo de Young, que también algunas veces es representado como 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí nos dice que es para cualquier caso, sea su grado o aleación, por lo que se considera que es la característica que los agrupa y los diferencia apropiadamente. O sea, que todos los aceros van a tener este mismo valor, ¿no? En el caso del concreto armado, para los que manejan el concreto armado, saben que también se pone este valor, ¿no? Para el acero de refuerzo. Algunos le ponen el de acá, en vez de 2,1 le ponen 2,0, ¿no? Y ponen 2 por 10 a la 6. Lo cual es un valor muy similar, ¿no? No afecta grandemente en el proceso del cálculo, por lo que se adopta como un buen valor. Adicional a eso, tenemos el módulo en la zona de endurecimiento por deformación, que es aproximadamente 490.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Este endurecimiento final explica la resistencia encontrada en elementos de acero que han sobrepasado la zona plástica. Esto se representa en la gráfica en esta parte, ¿no? Vemos que acá sigue aumentando el esfuerzo a pesar de que ya se está deformando, ¿no? Ahora tenemos la relación de Poisson, que es una relación entre la deformación transversal y la longitudinal del acero para un determinado rango de esfuerzos. En este caso se pone como mu, que es igual a 0.3, y eso se usa para definir el comportamiento de planchas cuando son sometidas a fuerzas de borde. Eso también con los ejemplos del análisis y diseño los vamos a ver más adelante y entenderemos más fácilmente cómo es que trabaja esta relación de Poisson, ¿no? El módulo de elasticidad en corte, que es la relación entre el esfuerzo en corte aplicado y la deformación correspondiente en el rango elástico de la teoría de elasticidad. Se conoce la siguiente relación, que es el módulo de Young o módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más mu, que es la relación de Poisson, ¿no? El módulo de Poisson. Y considerando el valor de 0.3 nos da este valor, ¿no? Para aceros estructurales. También la tenacidad del acero, que es la capacidad para absorber energía, y se mide por el área encerrada dentro de la curva de esfuerzo de formación. La tenacidad del acero es importante porque nos permite trabajar con el acero muy bien. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos perforar el acero, podemos golpear el acero, podemos doblar el acero hasta cierto punto sin que sus propiedades varíen. También tenemos la densidad específica del acero, que es 7.85, la soldabilidad del acero, que es una de las propiedades más importantes porque es la capacidad del acero a ser soldado y depende de la composición química del material. Es muy sensitiva al contenido del carbono en su masa. Hay aceros que no son soldables y difícilmente soldables, por lo que requieren un tratamiento especial. En general, nosotros vamos a trabajar con aceros soldables, ya que el acero estructural es muy soldable y nosotros requerimos las soldaduras para unir los miembros. También se puede usar lo que son pernos y tuercas, pero generalmente conforme ustedes tengan experiencia en este rubro se van a dar cuenta que es muy difícil o muy complicado que en un proyecto sea solamente soldaduras o solamente pernos y tuercas. Van a ver que se van a dar ambos casos, se van a presentar en el mismo proyecto. Bueno, además del ensayo de tracción que hemos mostrado, hay otros ensayos normalizados que permiten discernir la calidad del acero que se piensa usar y que nosotros explicamos acá brevemente, ¿no? El ensayo doblado,
para averiguar la ductilidad del acero para el plegado de las planchas, el ensayo de entalladura, que es para conocer la fragilidad del material, y el ensayo de fatiga, que tiene por objeto conocer el comportamiento que tendrán los aceros bajo cambios de carga frecuentes. Estos son el diagrama de Wöhler del acero. En este caso vemos acá en la representación ordinaria y acá la representación logarítmica, ¿no? Donde Fu es el punto de falla o el esfuerzo de falla, y N es la cantidad de ciclos, ¿no? O cantidad de cargas frecuentes. Nosotros vemos que cuando ya es cercano a 10 a la 6 cambios de cargas, es que ya se comporta casi de manera lineal, ¿no? Acá también vemos que casi con 10 a la 6, ¿no? Un poco más. Se comienza a comportar de manera lineal. Ahora acá vemos el diagrama esfuerzo de formación típica de acero ASTM. Aquí vemos tres de los aceros más comunes, ¿no? El acero con fluencia 36 KSI, el acero con fluencia 50 KSI, el acero con fluencia 100 KSI. Estos son los valores de fluencia, que es lo que nosotros usamos para poder diseñar. Y bueno, es lógico pensar que mientras más resiste es más caro el acero, y también se podría decir que es mejor, lo cual no es del todo cierto, porque depende mucho de qué es lo que nosotros vayamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos el caso del acero del FY 36 KSI y con FY 50 KSI. Nosotros vemos que las curvas son muy similares, solamente que con 36 y con 50 tiene mayor capacidad, mayor resistencia a la fluencia, y la ductilidad es muy grande, ¿no? Igual que la de 36. Entonces, ¿qué significa? Que se va a deformar bastante antes de fallar. Pero nosotros vemos que en el caso del acero de 100 KSI tiene bastante resistencia, pero tiene muy poca ductilidad. ¿Eso qué significa? Que antes de fallar se va a deformar muy poco. Incluso acá se ve que no se comporta casi en línea recta como el caso de acá, ¿no? Que los valores, por ejemplo, en el caso de 36 KSI, son muy cercanos a 40, todos estos valores. En el caso de 50 KSI, vemos que son muy cercanos a 60, todos estos valores. Pero en el caso de 100 KSI, vemos que hay una gran variación en los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, para nosotros estructuras dúctiles que vayamos a querer, en este caso 100 KSI no es recomendable, ¿no? Tendríamos que usar lo que es 50 KSI o 36 KSI, dependiendo de los requerimientos que tengamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas del acero como material de construcción. Las ventajas: el acero tiene un montón de ventajas realmente. La alta resistencia nos dice que la alta resistencia del acero por unidad de peso implica que relativamente será bajo el peso de las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos lo que es una sección de acero con una sección de concreto armado, la sección de acero va a tener mucha mayor resistencia y el peso es mucho menor. Y nosotros sabemos que en lo que es estructuras, por ejemplo, en el caso de fuerzas sísmicas, sabemos que la fuerza sísmica depende de la masa de la estructura. Entonces, mientras mayor sea la masa, mayor va a ser la fuerza aplicada. Entonces, si nosotros tenemos una estructura que es de poca masa, entonces va a ser menos la fuerza sísmica que se le vaya a aplicar a la estructura. Es por eso que se puede decir que la relación resistencia-peso del acero es mucho mejor, porque para resistir lo mismo le vas a tener que aplicar un menor peso, porque la sección va a ser menor. O también se podría decir que usando el mismo peso entre acero y concreto, vamos a tener una mayor resistencia, ¿no? Ahora, uniformidad. Las propiedades del acero son uniformes a lo largo de todo el elemento, no cambian por zonas. Esto, por ejemplo, es igual comparándolo con el concreto armado. El acero, como es forjado todo como uno solo, es muy uniforme a lo largo de todo el elemento, ¿no? Comparándolo con el concreto. Por ejemplo, en el concreto nosotros tenemos que no es similar en la dirección del análisis. Nosotros hemos visto antes que en el caso del acero, si el ensayo de tracción
se realiza de forma similar en compresión, los resultados van a ser muy similares. En cambio, si nosotros el concreto armado lo realizamos en ensayos a compresión y a tracción, nosotros sabemos que van a ser resultados muy diferentes. Eso es una cosa. Otra cosa, por ejemplo, es que nosotros cuando hacemos un vaciado de concreto armado, sabemos que la mayoría de las piedras van a terminar asentándose. Es por eso que cuando se tratan lo que son las longitudes de anclaje de las barras de refuerzo, se termina haciendo una diferencia entre barras superiores y barras inferiores. A ver, otra ventaja del acero con respecto al concreto o con respecto a otros materiales de construcción es que el acero se acerca más en su comportamiento a las hipótesis de diseño que la mayoría de los materiales, debido a que sigue las leyes de Hooke hasta esfuerzos bastante altos. Esto es por lo mismo de que el acero es uniforme, entonces a lo largo de toda su estructura se va a comportar de manera muy similar. Entonces las experimentaciones, las hipótesis van a ser muy similares lo que es en la práctica con lo que es en la teoría. Una de las ventajas es la durabilidad, que si se realiza un mantenimiento adecuado, las estructuras de acero van a durar indefinidamente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de pintura, ¿no? Para que no haya efectos de corrosión en la estructura. Tenemos la ductilidad. La ductilidad es la propiedad que tienen los materiales para soportar grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tracción altos. Cuando se prueba a tracción un acero con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un gran alargamiento en el punto de falla antes de que se presente la fractura. En miembros estructurales sometidos a cargas normales se desarrollan altas concentraciones de esfuerzos en varios puntos. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes le permite fluir localmente en esos puntos, evitando así fallas prematuras. Una ventaja adicional de las estructuras dúctiles es que al sobrecargarlas, sus grandes deflexiones ofrecen evidencia visible de la inminencia de la falla. Esto es como comentábamos hace un momento, que como tiene gran facilidad de deformación el acero estructural, entonces antes de que falle se va a ver que se va a deformar grandemente, a diferencia del concreto armado, que también tiene cierta ductilidad, pero no es tanta la ductilidad comparada con el acero estructural. Además debemos de recordar que en el concreto armado la ductilidad que se obtiene es gracias al acero de refuerzo. La ductilidad es una propiedad intrínseca del acero. Otra ventaja es la tenacidad, y como comentábamos antes, es la capacidad de los materiales de absorber la energía antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto. Es decir, que los miembros de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su fabricación y montaje sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos, taladrarlos sin que tengan algún daño, ¿no? Por eso es que nosotros podemos realizar perforaciones en los aceros para poder unirlos mediante pernos y tuercas. Podemos doblarlos, podemos cortarlos, etcétera. Y el acero va a seguir manteniendo sus mismas propiedades y capacidades. También otra ventaja es que se pueden realizar ampliaciones de estructuras existentes. Las estructuras de acero se adaptan muy bien a posibles ampliaciones. Por ejemplo, algo que es muy común en los centros comerciales es que a veces se quiere ganar un piso más. Entonces, si se quiere ganar un piso más, lo que se hace es generar estructuras de acero encima de las ya existentes. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el acero es un material muy liviano. Entonces, como es un material muy liviano, no va a generar mucho peso y se puede mantener la estructura ya existente. Claro, con el respectivo análisis y refuerzo de las estructuras ya existentes, ¿no? El acero se adapta muy bien a todos estos cambios, ¿no? Y otras propiedades adicionales que tiene el acero que generan ventaja es que hay una gran facilidad para unir diversos miembros por medio de conexiones, ¿no? Que son las soldaduras o por pernos.
también la posibilidad de prefabricar los miembros. Es decir que por lo mismo de la tenacidad que tiene el acero y por lo mismo de la gran facilidad que tienen para unirse por medio de conexiones, es que al momento de fabricar se pueden ya prefabricar los miembros, es decir que se pueden tener cortados los elementos, ya se pueden tener los elementos perforados con huecos para que simplemente lleguen a la obra y se puedan armar rápidamente. Por eso que acá también hay una propiedad que dice que es de rapidez en el montaje y desmontaje de las estructuras. Como se puede prefabricar, se lleva a la obra y rápidamente se puede armar o desarmar, ¿no? Se puede armar si va a ser la estructura nueva, se puede desarmar si se van a rehabilitar o si se va a reforzar o si se va a ver algún cambio en algún elemento, ¿no? Se puede desarmar, ¿no? O desmontar. Y por lo mismo que se puede desmontar, es reciclable, ya que puede ser utilizado nuevamente después de desmontar la estructura. Además que, como ya hemos comentado, que se pueden doblar los elementos, ese nuevo elemento doblado se puede usar para otra parte, ¿no? O para otra nueva estructura, ¿no? Y bueno, no todo es color de rosa con el acero, y el acero estructural también presenta ciertas desventajas. Una es la corrosión, que la mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos al aire y al agua, por consiguiente deben pintarse periódicamente. La resistencia a la fatiga de los miembros de acero puede reducirse apreciablemente cuando los miembros se usan en ambientes químicos agresivos y sometidos a cargas cíclicas. Es por esto que hemos mencionado que el acero constantemente debe pintarse, ¿no? Para que no esté expuesto al aire y al agua, ¿no? En el caso del concreto armado, el acero de refuerzo también es susceptible a la corrosión. Por eso es que está lo que se denomina como recubrimiento, que es una protección que tiene el acero a la intemperie, ¿no? Otra desventaja que tiene el acero como material de construcción es su costo de la protección contra el fuego. Aunque los miembros estructurales son incombustibles, su resistencia se reduce considerablemente en temperaturas que comúnmente se alcanzan en incendios cuando los otros materiales de un edificio se queman. El acero es un excelente conductor del calor, de manera que los miembros de acero sin protección pueden transmitir suficiente calor de una sección o compartimiento incendiado de un edificio a secciones adyacentes del mismo edificio e incendiar el material presente. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema del acero es que, si bien no es combustible como la madera, lo que puede ocurrir es que, como el acero es un buen transmisor de calor, puede transmitir el calor que se genera en un ambiente a otro ambiente. Además que nosotros sabemos que cuando los elementos se calientan, se expanden y eso puede dañar nuestra estructura que tenemos. Además, también otra cosa adicional es que el acero, al ser sometido a fuertes temperaturas, puede darse el caso de que se cristalice, ¿no? Y eso lo vuelve muy frágil. Ahora también tenemos la susceptibilidad al pandeo, ¿no? Cuanto más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, tanto mayor es el peligro del pandeo. En la mayoría de las estructuras, el uso de las columnas de acero es muy económico debido a sus relaciones elevadas de resistencia-peso. Sin embargo, en forma ocasional, se necesita algún acero adicional para rigidizarlas y que no se pandeen. Esto tiende a reducir su economía. Bueno, igual que en el concreto armado, nosotros sabemos que existe lo que es el fenómeno del pandeo. La cosa es que en el acero, como no se necesitan secciones tan grandes para resistir lo mismo, las secciones son más pequeñas y al ser elementos largos, al haber una relación ahí largo área o largo sección, se ve que son estructuras muy esbeltas, por lo que necesitan arrastres, ¿no? Para poder rigidizarlo, ¿no? Es por eso que el precio de la estructura aumenta un poco y se dice que eso tiende a reducir lo que es el factor economía. Otra cosa es la fatiga, que la resistencia del acero se puede reducir si se somete a un gran número de inversiones del sentido del esfuerzo
o bien a un gran número de cambios en la magnitud del esfuerzo de tracción. Eso quiere decir que, por ejemplo, en situaciones en las que se está golpeando constantemente la estructura, se puede producir lo que es la fatiga, ¿no? Que es un tipo de falla de nuestra estructura. Es por eso que se tiene que ver muy bien desde el inicio del proyecto qué tipo de acero se va a usar y también cuáles son las cargas a las que va a estar sometida para poder diseñar correctamente la estructura. Y por último, otra desventaja es la fractura frágil, ¿no? Que bajo ciertas condiciones el acero puede perder su ductilidad y la fractura frágil puede ocurrir en lugares de concentración de fuerzas. Las cargas que producen fatiga y muy baja temperatura agravan la situación. Por ejemplo, en lugares con mucho frío, al acero estar sometido a temperaturas muy bajas se va a cristalizar y no va a tener la ductilidad que siempre tiene y va a fallar de forma más frágil, ¿no? Es decir, de manera intempestiva. Ahora también tenemos lo que es los tipos de estructuras metálicas. En general hay dos tipos de estructuras metálicas: los pórticos y las armaduras. Ambas contienen esqueletos formados de miembros de alma llena o de alma de celosía. En este caso acá vemos por el lado derecho los pórticos y por el lado izquierdo las armaduras. La principal diferencia entre las estructuras aporticadas o con pórticos y las armaduras o cerchas es que las armaduras solo transmiten acciones axiales, es decir, a compresión o atracción, y se cuida que los nudos sean libres de rotar, o sea que sean incapaces de transmitir momentos y que la carga transversal repose en los nudos solamente. Los pórticos, en cambio, pueden tener nudos rígidos y sus miembros soportan flexiones. Es por eso que acá en la gráfica nosotros vemos que en la armadura, en estos puntos, en estos nodos, es que se colocan lo que son las flechitas, ¿no? Que son las cargas. Igual acá vemos que en los nodos es que se generan las cargas. En cambio, en el caso de acá de los pórticos, se ve que puede ser en los nodos donde se apliquen las cargas o a mitad de los elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pueden transmitir flexión en todos sus elementos y esto solamente, en el caso de las armaduras, solo transmiten cargas axiales. Los pórticos en realidad tienen, en el caso de edificios, un comportamiento tridimensional. Sin embargo, en muchos casos son estudiados conservadoramente como estructuras bidimensionales. Las armaduras pueden tener un comportamiento plano o un comportamiento espacial, como ocurre en las torres de transmisión o en torres de antenas. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de perfiles de acero. Hay varios tipos de elementos de acero que se emplean en las construcciones, los llamados productos laminados en caliente, y que pueden ser productos no planos, como son los perfiles ángulo, canales, perfiles alas anchas, tubos, varillas lisas, etc. Y los productos planos, que son las planchas. Ahora, de las planchas, sean estas laminadas en caliente o en frío, se obtienen los llamados perfiles plegados y los perfiles soldados, que son un segundo tipo de perfiles más empleados en la práctica. De las planchas o de los perfiles laminados en caliente o plegados o soldados se pueden formar secciones combinadas, soldándolos o uniéndolos. Estas secciones integran un tercer tipo, y cuando cualquiera de los elementos de cualquiera de los perfiles mencionados se une con el concreto, se dice que se forman secciones compuestas. Hay vigas compuestas y columnas compuestas, y los elementos integran un cuarto tipo. Aquí podemos ver, en este caso, los perfiles laminados en caliente en el lado izquierdo superior. Aquí se ven unos que son con forma I, que son los PWS. En realidad poseen las mismas propiedades, solamente que los W son los más pesados, los S son los menos pesados. Tenemos el perfil canal, tenemos el perfil ángulo, el perfil WT o ST, que es como una T,
los perfiles tubulares, que son con forma de cuadrado circular, y los perfiles barra, que es un rectángulo lleno o un círculo lleno. También tenemos los perfiles plegados, que tenemos acá canales o setas. También tenemos acá un perfil L, un perfil con forma de U, que son igual plegados, es decir, que de una lámina se doblan y se forman estos perfiles. Acá tenemos secciones I formadas con doble canal, es decir, que serían como los perfiles compuestos, ya que se doblan y se unen porque son dos elementos juntos. Y también acá tenemos los perfiles soldados, ¿no? Que también serían compuestos, ¿no? Porque serían una lámina, otra lámina y una tercera lámina unidas mediante soldadura, ¿no? Acá también tenemos igual perfiles con lámina. Aquí por ejemplo dice perfil columna, perfil viga columna o perfil viga. En este caso, la diferencia es en realidad algo que depende del análisis y el diseño de cada uno de los elementos. Ahora vamos a hablar acerca del diseño por factores de carga y resistencia, o también conocido como el RFD. Los estados límites se dividen en dos categorías, en resistencia y servicio. El primer estado, que es el de resistencia, tiene que ver con el comportamiento para máxima resistencia dúctil, pandeos, fatiga, fractura, volteo o deslizamiento. El segundo estado tiene que ver con la funcionalidad de la estructura en situaciones tales como deflexiones, vibraciones, deformación permanente y rajaduras. Lo que se pretende entonces es conseguir que la estructura no sobrepase los estados límites mencionados, pero como es imposible conseguir riesgo cero, en la práctica el diseñador debe conformar con una probabilidad adecuada basada ciertamente en métodos estadísticos que se denominan métodos de confiabilidad de momentos de primer orden, segundo orden, para no sobrepasar la resistencia de los elementos, que es lo que más preocupa al diseñador. Aquí en estas gráficas nosotros podemos ver lo que se quiere decir con lo que es el diseño por factores de carga y resistencia, o el RFD. En esta primera gráfica vemos acá del lado izquierdo lo que es Q, que quiere decir las cargas aplicadas, y la segunda curva, que quiere decir R, de resistencias, la resistencia con las cargas aplicadas. Vemos que hay una pequeña intersección donde hay un pequeño punto o una pequeña zona donde la carga es mayor a la resistencia. Esta zona siempre se tiene que reducir a que sea mínima. Es por eso que acá te dice no se puede conseguir el riesgo cero, pero sí se puede lograr minimizar esto, ¿no? Y acá en el lado derecho vemos la misma gráfica, pero en relación R entre Q logaritmo. Es una pequeña zona la que nos produce el riesgo, ¿no? No se puede reducir a cero, pero se puede minimizar, como es en este caso, ¿no? Los métodos de confiabilidad de momentos de primer y segundo orden asumen que la carga Q y R son variables aleatorias, por eso es que tienen esta forma, ¿no? Forma de distribución normal, que es como normalmente se conoce en estadística. Cuando R excede a Q, o sea, cuando R excede a Q, se tendrá un margen de seguridad, pero también puede darse caso que R sea menor a Q, que es esta pequeña zona, y que es el caso de la falla. También tenemos en la segunda gráfica, que es lo que ya hemos explicado, un dominio del logaritmo neperiano de R y Q versus la frecuencia. Se observa que cuando R es menor a Q, el área achurada indica la falla, ¿no? También la distancia de la media es la llamada desviación estándar, que la distancia de la media, todo este valor, es lo que se conoce como desviación estándar en lo que es estadística. Sea beta un índice llamado índice de confiabilidad. Cuando más grande sea beta, más seguridad habrá de que R sea mayor a Q,
por lo que se procura ser consistente con beta, ajustándolo para los casos de resistencia de miembros o de sus conexiones, y las posibles cargas se han creído convenientes valores de 2 a 4 para este índice. Esto puede parecer muy complicado porque son temas estadísticos, pero nosotros lo vamos a ver mucho mejor conforme vayamos realizando los diseños de los diferentes elementos. Con todo lo anterior, se trata de reducir a esta pequeña fórmula, ¿no? Que este es nuestro criterio principal, donde R es la resistencia y Q son las cargas aplicadas. Aquí se ve. En la parte izquierda se representa la resistencia del componente, que es R, y en la parte derecha se representa la carga máxima o sus efectos máximos, que sería Q. Ahora, la resistencia R es reducida por un factor menor que la unidad, un factor llamado phi, que es factor de resistencia, o sea, lo reduce. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La resistencia la reducimos. ¿Para qué? Para estar dentro de una zona segura. Y también en el otro lado vemos que la carga Q se multiplican por un factor. Estos factores son los denominados factores de mayoración. Y es para tener las mismas cargas factorizadas, como se mayora, son factores mayores a 1. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que hace esto? Que esto prevé cualquier exceso en las cargas. Es decir, si nosotros suponiéramos que se van a aplicar cargas de 200, este factor va a hacer que esto aumente a 220, 250 o a 300, dependiendo del caso que sea. Es decir, que nosotros vamos a diseñar para un poco más, asumiendo que resiste un poco menos. O sea, se podría decir que hay una doble seguridad. Es por eso que nosotros consideramos que esta representación es adecuada para nosotros, que nuestro riesgo es mínimo, porque además de amplificar las cargas, hacemos que este valor de resistencia se reduzca. Ahora, en los factores de resistencia, en la inecuación que sirve de base para asegurar que los efectos factorizados sobre la estructura son menores que la resistencia confiable de sus miembros, la resistencia nominal para un tipo de esfuerzo de un elemento estructural puede tener una dispersión estadística de su comportamiento comprobada por estudios teóricos y de laboratorio, lo que se toma en cuenta por el llamado factor de resistencia, phi. Phi es menor que la unidad y sus valores para determinado tipo de solicitación estarán definidos por el conocimiento que se tenga del comportamiento real del miembro o la conexión considerada. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que este valor de phi va a ser más cercano a 1 o más alejado conforme hayan más investigaciones o menos investigaciones. Que mientras más conozcamos, va a ser un valor más cercano a 1. Por ejemplo, 0.9, 0.85. O mientras menos conozcamos ese elemento, ese valor va a ser 0.7, 0.65, 0.5. Eso lo vamos a ver conforme veamos el diseño de los diferentes elementos que existen. Vamos a ver cómo es que algunos tienen el valor de phi de 0.9, otros el valor de 0.75. Ahora acá nos preguntamos ¿por qué es considerable usar el método AISC-LRFD? Primero, porque es una herramienta adicional para que el diseñador no difiera en su concepto de solución que emplea en diseño de concreto armado. ¿Qué quiere decir? Usualmente el LRFD se usa para el diseño de estructuras de concreto armado. Por lo mismo que en el concreto armado no es una estructura uniforme, se suele usar el LRFD porque nos brinda mayor seguridad. Ahora, en las estructuras de acero, las estructuras metálicas, también antes no se usaba, pero ahora se ha comenzado a usar el LRFD para poder tener los mismos conceptos que se usan en concreto armado, poder aplicarlos
en lo que es acero, ¿no? El RFD es más racional y por lo tanto se acerca más a la realidad de lo que ocurre en la vida útil de la estructura, igual que en el concreto armado. Por lo mismo que ya conocemos el comportamiento de las estructuras, es más fácil para nosotros hacer una analogía en el LRFD con las estructuras de acero, que nosotros podemos relacionarlos de manera más fácil. Tercero, el uso de varias combinaciones de carga conduce a economía de la solución, porque se acerca con más exactitud a lo que ocurre. ¿Esto qué quiere decir? Que ya que nosotros vamos a acercarnos más a la realidad, vamos a poder estar más seguros de lo que hacemos, entonces no es necesario exagerar tanto en lo que es el diseño y suponer cargas o secciones conservadoras. O sea, podemos estar mucho más cercanos a lo que nos piden, ¿no? O más cercano a lo que nos pide la estructura. Así, de esa forma podemos reducir los costos, ¿no? Podemos abaratar la estructura. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el LRFD facilita el ingreso de las bases de diseño conforme más información esté disponible. ¿Esto qué significa? Que conforme haya más investigaciones, gracias al LRFD, todas esas nuevas investigaciones se pueden acoplar nuevamente a los criterios de diseño que ya tenemos, porque conforme vayamos viendo en el desarrollo del curso, las ecuaciones son muy sencillas. Entonces, al haber de nuestra fórmula principal que tenemos, las cargas se van a mantener, lo que va a variar va a ser solamente la resistencia. Incluso pueden variarse lo que son los factores de mayoración, pero es muy sencillo usar esto, ¿no? Usar que nuestra resistencia total va a ser mayor a las cargas aplicadas, ¿no? O cargas amplificadas. Otro quinto por qué debemos usar el RFD es porque es posible introducir algunos cambios en los factores de phi y de gamma cuando se conoce con mayor exactitud la naturaleza de las cargas. Esto tiene importancia cuando existen cargas no usuales o mejor conocimiento de la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que igual, que si nosotros tenemos una situación no prevista, por ejemplo un nuevo tipo de carga, el procedimiento va a ser igual, solamente se tiene que verificar que la resistencia a nuestro elemento vaya a ser mayor a nuestra carga aplicada. Y por ejemplo, conforme se vayan estudiando más los elementos y se conozca mejor, el valor de phi va a ser más cercano a 1. Entonces solamente es variar un factor de toda la ecuación. Y también futuros ajustes o calibraciones serán más fáciles de hacer, ¿no? Igual, dentro de todas las ecuaciones que vamos a ver, conforme vayamos viendo, vemos que van a haber factores que surgen a partir de la experimentación. Esos factores se calibran conforme hayan más experimentaciones, hayan ensayos más específicos, por lo que va a ser mucho más sencillo poder calibrar nuestras ecuaciones antiguas con los nuevos valores, ¿no? Bueno, esto sería todo por la primera sesión del curso. Nos veremos en la siguiente sesión.